ya lo dijo. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Para que el amigo pueda desarrollar. ¿Mi minuto falta? Ya. Entonces, la pregunta es esta. Mira, amigo. ¿Cómo surge el capitalismo? O para hablar con propiedad, ¿cómo surge la propiedad privada en la humanidad? Por supuesto, ya lo has explicado, ya lo has dado vuelta. La pregunta. Ya lo has dicho. O sea, ya lo has dicho tú que hubieron grandes poderes, que se ufanaron, que dieron y se repartieron el gran capital. No, pero... Lo has dicho eso hace rato, hace 20 minutos lo has dicho. Pero desarrolla tu posición, tu interpretación, amigo. Señor, es que estoy en un debate. Termino con él, luego con otro. Y amigo, él lo ha dicho, un debate. Amigo, un debate es una confrontación de principios, tesis y antítesis, ¿verdad? Mira, amigo, el capitalismo en la humanidad, la propiedad privada en la humanidad, surge después de 100.000 años de comunismo. ¿Quién la fracturó? La fracturó hombres de esa sociedad comunitaria que se apartaron de lo colectivo. ¿Por qué? Porque ya no querían cazar, pescar ni recolectar. ¿Qué querían? Controlar. Y surge la propiedad privada. Y la primera forma de explotación en el mundo, la esclavitud, donde el esclavista lo somete a la mayoría a la mercancía y controla la propiedad privada. 5.000 años de esclavitud. Esa lucha entre esclavos y esclavistas hace y origina otra sociedad que es el feudalismo, donde el esclavista se transforma en señor feudal y el esclavo en siervo. Duró 1300 esa lucha entre opresor y oprimido. Esa lucha hace que el siervo se transforme en obrero proletario y el señor feudal en burgo capitalista. Y este sistema tiene 300 años aproximadamente. Yo pregunto, ¿qué ha desarrollado el capitalismo? Económica, social y filosóficamente. Ya, primero, cuando nosotros hablamos de un desarrollo económico, podemos hablar de desarrollo económico que el que vivimos, que no es el más justo, ¿ok? No es el más justo, en el sentido de que quizás lo que nosotros ganamos, o lo que el sueldo mínimo en este caso que dice, no es el más correcto, ¿ok? Pero eso está basado en un principio de oferta y demanda de la misma empresa. O sea, por ejemplo, yo te pongo un caso a ti. Si tú tienes una empresa, ¿vas a gastar o vas a pagar más de lo que tú ganas? ¿Vas a pagar más de lo que tú ganas? 2, en un orden social, si nosotros no tenemos una forma jerárquica de desarrollo de las cosas, no nos desarrollamos, pues. ¿O sí? ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, en estas calles del centro de Lima no hubiera un orden? ¿Todos harían lo que quieren o no? ¿O harían o no harían lo que quieren? Pregunto. O sea, yo creo que aquí todos pensamos, ¿no? Todos tenemos la misma capacidad. Está bien, pero está en una polémica. La propiedad privada no va a desarrollar a lo colectivo. ¿Por qué? Porque lo privado se desarrolla en función de lo colectivo. Si lo privado desarrolla a lo colectivo, entonces, amigo, ya no existe lo privado. Ya no existe la explotación del hombre contra el hombre, sino la explotación del hombre hacia la naturaleza. Y eso fue los 100.000 años de comunismo. Me dejo entender, donde el que instauró la propiedad privada usufructó lo que le pertenecía a la mayoría. Y hoy en día la mayoría sigue reclamando lo que le quitó el rico, porque nunca el rico fue rico. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo el rico va a desarrollar a la mayoría? Si controla todo el proceso, la educación, la salud, la vivienda, etcétera, lo controla el rico.
¿cómo va a desarrollar a la mayoría? Ya, ok. Más allá de lo que tú dices, que no es que el rico fue rico, sino que simplemente a través de la historia y de muchos años de situaciones que se vivieron, fueron surgiendo cosas que fueron desarrollando la naturaleza misma. O sea, ¿cuál es la opción que tú tienes? ¿Que vivamos como se vivía hace 2000 o 3000 años atrás? Las cosas salen, la tecnología, los avances salen para mejorar la calidad de la vida del hombre. Y si no hay alguien que invierte en un avance científico, si no hay alguien que invierte en un desarrollo de algo, se mejoraría la situación. Pero déjame terminar. Mejoraría la calidad de la vida del hombre. Por eso que todos tenemos aquí celulares, o nadie tiene celular. Yo tengo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que quiso mejorar la calidad de la vida del ser humano y metió un aparato para que tú puedas comunicarte con las personas que tú necesitas. Es otra cosa. Yo le pido que un poco se documente. Es otra cosa, amigo. Mira, amigo, si hay ricos y pobres, es porque hay propiedad privada. Y no hablamos, y está mal que haya propiedad privada. Mira, me está diciendo usted que está de acuerdo que hayan ricos y pobres. Yo no hablo de que esté bien que hayan ricos y pero pobres. por eso fue amigo. Pero es que usted no me entiende. Ya le expliqué que la primera sociedad, no estoy hablando de la gualacha, no estoy hablando del bárbaro. Estoy hablando, amigo, que la primera sociedad, el contacto del hombre era con la naturaleza. De eso estoy hablando. No estoy hablando que vamos a regresar a la lanza, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del contacto del hombre con su naturaleza. Eso es lo que ahora buscamos. Yo no busco pues ser bárbaro, ni ser salvaje. Yo lo que estoy buscando es tener contacto con mi riqueza. Por ejemplo, el cajamarquino lucha para tener contacto con el oro y forjar la micro, la mediana y la gran industria. Desarrollarse en la región, su comunidad y el país. Pero ¿quién controla el oro? El cusqueño busca tener su gas para desarrollar la micro, desarrollar su comunidad, su región y no invadir Lima. Pero yo pregunto, ¿quién detenta el gas? La propiedad privada, tu amigo. Entonces, entonces la propiedad privada, ¿qué entiende usted por? No sé qué entiende usted por privado. Privado no es pues tu casa, tu televisor, tus zapatos, no es. Lea Marx. Marx dice que lo privado se refiere a la naturaleza, a la riqueza, a eso. Entonces, cuando hablamos de un orden social, que tú dices que debe haber contacto con la naturaleza, ok. Entonces, ¿por qué en Cajamarca, como tú dices, que debería haber, que todos deberían desarrollarse microempresarios, macroempresarios dentro de su empresa? ¿Por qué entonces generalmente los que, entre comillas, lo que tú dices, que son los ricos y que invierten en la propiedad privada, porque son los que trabajan mejor que los que hacen la gente cuando va, revienta una mina y empieza a reventar el oro y a contaminar la misma naturaleza? ¿Eso es lo que tú estás proponiendo? Yo te pregunto, ya, a ver, yo te pregunto, a ver, por ejemplo, si tú fueras cajamarquino, a ver, proposiciones personales, si tú fueras cajamarquino, encuentras un yacimiento de oro en tu contacto con la naturaleza, como tú dices, ¿qué harías? Bien. Yo lo primero que haría es un estudio técnico. Ya, está correcto. Del medio ambiente. ¿Para qué? Ambiental. Para poder desarrollarme como ente productor, para poder desarrollar mi comunidad, mi región y manejar la balanza comercial a beneficio del desarrollo de esta región. Eso es lo que haría yo. Pero la propiedad privada no hace eso. Yanacocha, en Chiguayay, Yugo, ¿qué hace? Expolian, explotan, contaminan con el relave del oro, el mercurio, envenenan la flora, la fauna y se largan. La minería legal Entonces, hace lo peor que eso. Amigo, es que, ¿sabe qué, joven? Dame una... Cuando usted me dice la minería ilegal, yo te pregunto, ¿la informalidad es culpa del informal o es culpa de la desocupación? El 75% de informales en el Perú no son informales porque quieren. Yo no estoy acá porque me da la gana, o el que está vendiendo en la esquina no está porque le da la gana, sino es producto de la desocupación. Y yo me pregunto,
¿Siempre hubieron desocupados en el Perú? Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. A ver, ¿cómo era la desocupación en la primera sociedad en el Perú? Había, de todas maneras que había... Por eso pues te pregunto. Ya, por eso te Explícame digo, pues. cómo fue la Ya, desocupación en la yo no primera. sé, yo No se un puede. ratito, un ratito. No, pero un ratito voy a decir una cosa. A ver, ¿por qué hay informalidad en este país? Porque Bien. lamentablemente hay mucha gente que no le gusta pagar impuestos. Sí. A ver, yo te pregunto. Amigo, Ya se perdió. ¿Cómo? amigo, cállese. Guarde silencio. Guarde silencio. Déjalo hablar también. Déjalo hablar también. O sea, si hablamos de que mucha gente no paga impuestos, yo no digo que aquí la gente no paga impuestos, pero hay mucha gente que, a ver, yo te pregunto a ti, a ver, ¿el pagar impuestos es algo correcto o incorrecto? ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un arancel añadido a lo que tú consumes para que haya un bien social. ¿A quién se le paga eso? ¿Cómo? Al gobierno, para que el gobierno mueva el lo bien hace? social. ¿Y lo hace? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo se hace una pista? ¿Cómo se hace una plaza? ¿Cómo se paga? Escuche, pues, joven. Al Estado, tiene que haber un Estado. Escuche, pues, joven. Ya, está bien. Eso es lo que planteó ya. Por eso te digo, es que lo que pasa es que ¿Qué tú es te el vas... Estado, pues, amigo? No, es que lo que pasa es que tú te planteas más a temas fundamentalistas. Amigo, yo te estoy... Tratando de confundir un poco yo la te gente. estoy Y yo dando- creo que aquí todos tenemos la capacidad de Es que, pensar. joven, Amigo, no metas a la gente, amigo. Se ¿Sabe habla por qué? ti nomás. Acá. Usted no está documentado. Por eso, tú no puedes refutar el socialismo y menos puedes defender el capitalismo. Lo que tú dices no dice el capitalismo. Claro, yo no No planteo. ha leído capitalismo. Simplemente yo papi. estoy planteando un punto de vista que me Mira, es parece... personal lo que a ti te parece. Eso es lo que a ti. Mírame. El Estado nunca existió en el Perú y en el mundo. Nunca existió. El Estado surge como una clase dominante para que el Estado esclavista. Antes no había Estado. El Estado feudalista. Y ahora el Estado burgués. ¿Y el incanato qué cosa era? Amigo, ya ve, amigo. El joven no toma atención. ¿Se ¿Pero da qué era el cuenta, incanato amigo? entonces? Déjalo Amigo, terminar. la pues. primera sociedad no fue el incanato. No, Si hablamos de sociedades naturales, ¿el incanato qué fue? Ay, amigo. ¿Había jerarquía o no ¿Sabe había qué, joven? jerarquía? Joven, me parece un Déjalo niño, parece terminar, celular. amigo. Mire, joven. Mire, joven. Cuando se habla, a mí, por ejemplo, en ciencias sociales me decían, cuando tú quieres entrar a una polémica, primero ubica la primera sociedad, si no, no te metas a intercambiar ideas. Eso es lo que me decían a mí en las universidades. Por eso yo cuando toco cualquier país, toco su primera sociedad. Y cuando yo voy a un médico, el médico ¿qué me dice? Señor, ¿primera vez? Sí, doctor. Le vamos a hacer una historia Clínica. A ver, ¿tu abuelo tuvieron alguna enfermedad? ¿Tus padres? ¿Usted tuvo alguna enfermedad? Entonces, ¿qué le voy a decir? No, cúbreme, señor, de frente. Amigo, señor, le pido, pues, por tercera vez. Pero es que lo estoy hablando, amigo. Mire, entonces, en sociología, escúcheme, Está hablando conmigo. Tú también cuando hablas, a ti te en dejan- sociología es lo mismo. Por ejemplo, en el Perú, si yo parto de la mitad, de la sociedad, entonces, amigo, no voy a poder entrar a un deslinde. El Estado Inca es producto de la fractura de la sociedad antes. Y la primera sociedad en el Perú fue comunitaria, comunista, 15.000 años antes de nuestra era. Pacaicasa, Paiján, Cibateros, Caral. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que allí hubo Estado? No El hubo Estado, Estado, pero hubo jerarquía. Es lo mismo. amigo, Carlos Marx, no habla de los oques, no habla quienes lideraban las tribus. Marx dice que esas tribus tenían en sus manos a la riqueza y controlaban la riqueza. Por eso es que ahí no existía la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, recolectaba 50 naranjas,
no podía yo venderlos, porque todo el mundo recolectaba 1 o 2 para comerlas, se me malograban. O yo pescaba 100 pescados, ¿qué pasaba? No podía comer. ¿Cuál se funcionaba? Por inercia, la doctrina económica, el trueque, el intercambio de productos, porque no había para la explotación. Me dejo entender, así fue la primera sociedad en el Perú. Y la fractura, ya lo expliqué, pues amigo, un grupo de vagos que ya no quería recolectar, pescar, sino quería controlar. Y eso no es ser más inteligente, pues amigo. Por eso es que se vino abajo la sociedad y hoy en día el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Me dejo entender, amigo? Por eso yo les pido a ustedes, amigos, de repente yo estoy errado, pero lean, pues, amigos, tienen que leer. Lean, no me